Regla de la mano izquierda o regla de Fleming. Es una ley mnemotécnica utilizada en electromagnetismo que determina el movimiento de un conductor que está inmerso en un campo magnético o el sentido en el que se genera la fuerza dentro de él. John Ambrose Fleming fue un pionero de la electrónica que inventó la válvula de oscilación o tubo de vacío, un dispositivo que ayudaría a hacer posibles radios, televisores, teléfonos e incluso las primeras computadoras electrónicas. A menudo se le atribuye la creación de la regla de la mano derecha e izquierda para ayudar a sus estudiantes de University College en Londres a determinar fácilmente las relaciones direccionales entre una corriente, su campo magnético y la fuerza electromotriz. Enseñanzas impartidas por James Clerk Maxwell, Thomas Edison y Marconi. Los conoció de cerca a pesar de que su vida académica se vio interrumpida en varias ocasiones por cuestiones económicas. La imagen nos enseña lo que interpreta cada dedo de la mano izquierda cuando se genera una corriente eléctrica en un cable eléctrico, como por ejemplo en un motor de corriente continua. En un conductor que está dentro de un campo magnético y por el cual se hace circular una corriente, se crea una fuerza cuyo sentido dependerá de cómo interactúen ambas cosas, la corriente y el campo. Por la palma de la mano izquierda entra el campo magnético, que interactúa con el conductor. El dedo pulgar representa la dirección de la fuerza que tendrá esa parte del cable al circular corriente eléctrica. El dedo índice representa la dirección del campo magnético que va desde el lado norte en dirección al lado sur. El dedo medio o corazón nos indica la dirección que tiene la corriente eléctrica que circula por el cable. Si deseamos averiguar el sentido de la fuerza que el campo magnético ejerce sobre un electrón que circula por el seno de dicho campo magnético, debemos tomar como sentido de la fuerza el opuesto al que indica el dedo pulgar de la mano izquierda. La fuerza de Lorentz fue descubierta por el físico holandés Hendrik Antoon Lorentz y describe la fuerza que actúa sobre cargas eléctricas móviles e individuales dentro de un campo magnético. Se enuncia de la siguiente manera. Si una partícula con carga Q se mueve a una velocidad v perpendicular a las líneas de campo de un campo magnético con densidad de flujo B, la fuerza de Lorentz actúa sobre esta partícula. La fuerza es igual a la carga por la velocidad por la densidad de flujo del campo magnético. Si acercamos un imán a un material ferromagnético como el hierro, es atraído, es decir, el hierro se mueve en la dirección del imán dentro del llamado campo magnético. El campo magnético se puede mostrar mediante líneas de campo. Estas líneas de campo generalmente fluyen del norte al polo sur y nunca se cruzan. Esto comienza a funcionar si se coloca un conductor cargado eléctricamente entre las líneas de campo del campo magnético mencionadas anteriormente. El conductor eléctrico es movido por la fuerza de Lorentz. El motor homopolar es una manera sencilla de visualizar las consecuencias de la fuerza de Lorentz. El primer motor de este tipo fue construido por primera vez por Faraday en el año 1821. Este consistía básicamente en una pila unida a dos electrodos y con un alambre libre en uno de ellos, todo sumergido en mercurio, de manera que al colocar un imán en las proximidades, el alambre rotaba alrededor mientras se mantuviera la corriente encendida. Se estaba convirtiendo por primera vez energía eléctrica en cinética. De esta manera, se dio lugar al primer motor que funcionaba por medios electromagnéticos. El término homo proviene del hecho de que el campo magnético mantiene siempre la misma polaridad. Son motores de corriente continua, que no tienen grandes aplicaciones en la actualidad porque resultan ineficientes, aunque pueden usarse para diseñar máquinas rotativas, como lo son las turbinas, ruedas o vanas transportadoras. Para el funcionamiento de este dispositivo es necesaria la interacción de dos partes fundamentales. Primero, un campo magnético, que será el generado por un imán o pila de imanes de neodimio en este caso. Segundo, un conductor por el que debe circular una corriente y que debe estar inmerso en el campo magnético. Un motor homopolar se caracteriza por el hecho de que cuando una corriente atraviesa el campo magnético producido por el imán, aparece una fuerza que hace girar los elementos. Las líneas del campo magnético del imán salen por el polo norte y entran por el sur. Las líneas de corriente son ortogonales a las del campo magnético. Esto produce una fuerza en sentido perpendicular a ambos vectores.
aplicando así la ley de Lorentz. Este hecho da lugar a un torque sobre el cable respecto al imán, que es lo que provoca el giro. Así, las fuerzas sobre cada una de las espiras forman un par, y el hecho de que los elementos no estén fijados mecánicamente permite que el sistema dé vueltas. Este tipo de motores son muy ilustrativos a la hora de explicar cómo funcionan los motores transformando energía eléctrica en cinética. Para modificar la velocidad de giro, se puede cambiar la pila, el imán o las características del cable de cobre, por ejemplo, el grosor.